Prometido es deuda, ¿verdad? Les dije que hoy les iba a explicar qué es un isótopo, pero sinceramente va a ser solo una explicación bastante superficial. Ya no voy a poder dar el promedio de masas que hacía antes con los isótopos, ¿verdad? Que sacábamos la masa de varios isótopos y ya se saca, averiguamos por qué es un promedio lo de la tabla periódica. En esta ocasión, por tiempo, no se va a poder hacer. Entonces, los isótopos, la palabra isótopos proviene del griego isos, que significa igual, y topos, que significa lugar, o sea, en el mismo lugar. Los isótopos, esta es la definición donde está el puntito número 2, por favor, ahí está lo más importante, dice, los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, o sea, por ejemplo, si es hierro, sigue siendo el número 26, hierro. Entonces, no van a cambiar de número atómico, o sea que tienen exactamente el mismo número de protones y de electrones. Eso no cambia. O sea, el carbono 12 y el carbono 13, ambos tienen el número atómico 6, o sea que tienen 6 protones y 6 electrones cada uno. Tanto este como este tienen 6 protones y 6 electrones. Pero su número de masa es diferente. Este es 12 y este es 13. ¿Por qué? Porque van a tener diferente número de masa, o sea, diferente número de neutrones. Los neutrones son la única diferencia entre el carbono 12 y el carbono 13. El carbono 13 tiene un neutrón más que el carbono 12. Esa es la diferencia. A ver, si usted busca la masa atómica del carbono en la tabla periódica, va a encontrar que es 12.011. Ahorita la voy a corroborar en mi tabla. Sí, 12.011. ¿Por qué no es exactamente 12? Porque ese 12.011 es un promedio entre estas dos masas de sus isótopos. Entonces, por eso tienen de punto decimal las masas atómicas en la tabla periódica, porque son promedios de los isótopos que hay de cada elemento. O sea, son el mismo tipo de átomo, pero su diferencia es 1 o 2 o 3 o varios neutrones extra, pero tienen el mismo número atómico porque tienen la misma cantidad de protones y electrones. O sea, eso es lo diferente de los isótopos. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Señor, ¿qué significa la Z ahí aparte del número atómico? Ah, es el símbolo para número atómico. Tiene una Z. Si buscas en la tabla periódica, vamos a ver. No lo dice. Pero Z representa al número atómico, o sea, no es otra cosa. La masa atómica es A, el número atómico es Z, ¿verdad? Pero yo casi no utilizo esta simbología. Porque yo le pongo solo a usted busque y una A mayúscula de algún elemento y lo dejo igual. Mejor le escribo número de masa atómica. O cuántos U más tiene tal elemento. Entonces ahí sí hablamos de masa atómica. Bueno, perdonen que hoy vaya a ir un poquito rápido porque sí necesito avanzar antes de que se me apague mi computadora por el problema de la energía eléctrica de acá o de quedarme sin redes, porque ya me mandaron mi anuncio de que tengo el 80% de mis redes nada más. Bueno, solo voy a ver, creo que alguien quiere ingresar. Ahí está. Ahorita van a escuchar al señor que vende pollo aquí por mi casa. El tema de hoy, el tema central, miren, esto de los isótopos era solo para entender por qué la masa atómica tiene punto decimal en la tabla, ¿verdad? Ya sabemos entonces que es un promedio. Ahora, este tema, miren, esta es la unidad de medida que más utilizamos en la química, el mol. Y no me refiero al mole, ¿verdad? Que es esa comida tan rica con plátano, no, sino que esta es una unidad especial en química. O sea, por ejemplo, aquí nos da toda la explicación, ¿va? De que usted va a la tienda y compra por docena los huevos, compra gaseosas por caja, dicen, no sé, ¿verdad? ¿Qué tipo de gaseosas? Pero, o sea, tenemos unidades de medida para todo. Podemos hablar de resmas si estamos viendo cantidad de hojas de algún tipo. Podemos hablar de docena, decena,
no sé, ¿verdad? Por cartón los huevos, ¿verdad? Entonces, podemos comprar por diferentes cantidades, pues, cualquier artículo. En este caso, pues aquí no nos dice nada más, es solo esa diferencia. Entonces, permítame, quiero ver. Bueno, o sea que es para poder relacionar que estas unidades de medida, pues ahí podríamos hablar de moles, pero el mol es una unidad bastante más aplicable únicamente a química. Entonces aquí vamos a hablar del número de Avogadro. Entonces un mol, en química las partículas como los átomos, las moléculas y los iones se cuentan por medio del término mol. Entonces el mol lo vamos a usar relacionado con átomos o moléculas. Átomos si estamos hablando de un solo elemento. Moléculas si estamos hablando de un compuesto químico. Entonces lo vamos a contar por término de mol. Moles de tal sustancia. Entonces, aquí vamos a tener un factor de conversión muy importante que es el número de Avogadro. Este número no se le puede olvidar por nada del mundo. Entonces, un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas. Anote eso, ese es nuestro factor de conversión. Acá está. Un mol de un elemento tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. Si es un mol de un compuesto, pues va a ser un mol de igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, por favor, este es un factor de conversión sumamente importante. Anótelo. Entonces, el número de Avogadro es un número muy grande. Imagínense esto, ¿verdad? Aquí pasamos los miles, aquí los millones, los miles de millón. Entonces, ¿hasta qué unidad llegamos? Para no escribir esto, pues nosotros vamos a utilizar la notación científica por base 10. Entonces, ya usamos un número más pequeño, ¿verdad? 6.02 por 10 a la 23. ¿Dónde están esos 23? Todos estos espacios que tendríamos que correr para escribir esa cantidad. Entonces, ¿por qué ese número es tan grande? Porque los átomos son tan pequeños que se necesita un número extremadamente grande de átomos para tener una cantidad suficiente que pesar y usar en las reacciones químicas. O sea, estamos hablando de bastantes partículas. El número de Avogadro se llama así en honor al físico italiano Amedeo Avogadro. Ese nombre lo voy a preguntar igual que a Dmitri Mendeleev con la tabla periódica. Entonces, Amedeo Avogadro fue el que dejó este factor, ¿verdad? ¿Cuántos átomos hay en un mol de una sustancia? Entonces, un mol de cualquier elemento siempre contiene un número de Avogadro de átomos. En un mol de carbono hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. En un mol de aluminio, pues va a haber igual 6.02 por 10 a la 23 átomos de aluminio. O sea, esta es una constante. ¿Qué cambia? Pues de qué sustancia estemos hablando, ¿verdad? En un mol de azufre igual hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de azufre, ¿ya? Entonces, un mol de cualquier elemento vamos a tener, pues, esa cantidad de átomos, el número de Avogadro. Entonces, cuando hablamos de un compuesto, el número de Avogadro dice que un mol de un compuesto contiene 6.02 por 10 a la 23 del tipo de partículas que tenga el compuesto. Entonces, aquí entra el tipo de enlace que tienen. Si un compuesto es covalente, pues va a tener moléculas. 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Ahora, si es un compuesto iónico, como las sales binarias o las terciarias, pues estamos hablando de número de Avogadro de unidades fórmula. Miren, como yo no he llegado al tema de los tipos de enlace covalente y el iónico, y no estoy segura de qué tanto les enseñaron sobre eso en la química 1,
Ahorita, a este momento, vamos a decir, cuando hablemos de un compuesto, 6.02 por 10 a la 23 moléculas en general. Pero ya cuando distingamos entre compuestos covalentes e iónicos, ya podemos distinguir entre moléculas y unidades fórmula, ¿sí? De momento, cuando hablemos de compuestos, todo va a ser moléculas. ¿Estamos ahí? Sí, señor, ahí estamos. Muy bien, entonces por favor escriba en cuanto al mol y al número de Avogadro, sus dos factores de conversión van a ser un mol de un elemento tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. Ese es el primero, lo tiene que tener, ese es el número de Avogadro, nos va a servir para esto. Y su segundo factor de conversión va a ser un mol de un compuesto, en lugar de elemento, compuesto. Un mol de un compuesto tiene 6.02 por 10 a la 23, pero ya no van a ser átomos, van a ser moléculas de dicho compuesto. Entonces, quedemos en moléculas cuando hablamos de compuestos. De momento. Pues. Como dijo. Espérenme, es que está en modo tableta, esto me cuesta insertar cosas. Sería... un mol de un compuesto es igual a, veamos, esto está difícil aquí, 6.02 por 10 elevado, ay Dios, bueno, elevado lo vamos a dejar así, a la 23. No es 10 23, sino es 10 elevado a la 23. Ahí estamos. Ay, perdonen que mi vecino no tiene sentido de que alguien está aquí dando clases por si escuchan una música extraña. Entonces sería aquí, un mol de un compuesto tiene 10.0 elevado a la 23, y se me olvidó acá escribirle. Ya no la puedo editar. Ahí son moléculas. Ahí está. Ese sería entonces el siguiente factor de conversión. Bueno, ya lo anotamos, por favor. A mí me costó un montón aquí anotarlo en esta computadora, pero yo creo que usted ya tomó nota. Entonces, un mol de un compuesto es igual a 6.02 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto. Bueno, pasamos a lo siguiente entonces. Pasemos entonces, eso es en cuanto al número de Avogadro y para entender entonces los moles. Ahora, ¿cuándo hablamos de moles? Porque no solo vamos a hablar de que un mol es igual al número de Avogadro, ya sea de átomos o moléculas, sino que también lo vamos a relacionar con la masa de cada elemento, pero vamos a ver en la siguiente. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando tenemos un mol de aluminio, pues vamos a tener 6.02 por 10 a la 23 átomos de aluminio, porque estamos hablando de un elemento solito. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, de un mol de vitamina C, pues vamos a hablar de 6.02 por 10 a la 23 moléculas de vitamina C, ¿sí? Y acá, como el cloruro de sodio es una sal binaria, es un compuesto iónico, por eso nos colocan que hay 6.02 por 10 a la 23 unidades fórmula, pero para fines de momento de estudio de nosotros le vamos a tomar como moléculas también, aunque lo ideal es unidades fórmula si ya conocemos el tipo de enlace que hay en estas moléculas.
Pues esto es solamente un ejemplo. Entonces veamos, el número de Avogadro se puede utilizar como factor de conversión para convertir entre los moles de una sustancia y el número de partículas que contiene. Entonces aquí podemos hacer conversiones, ya sea que lo tomemos así, 6.02 por 10 a la 23 partículas partido un mol, o lo podemos tomar al revés, como que un mol tiene 6.02 por 10 a la 23 partículas. Entonces lo podemos tomar de cualquiera de estas dos formas, como mejor nos convenga. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que tenemos 4.00, o sea, 4 moles de hierro y lo quieren que lo convirtamos en átomos de hierro. Entonces, por favor, vamos a utilizar el número de Avogadro como factor de conversión. 4 moles de hierro en un mol de hierro hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Aplíquenlo en su calculadora y le tiene que dar esta cantidad, pero sí hay que aplicarlo bien. Tenemos la calculadora, pues podemos usarlo tal y como dice, ¿verdad? Por 10 y el signo de elevado y luego 23, pero también existe el botón de una vez para base 10, pueden usarlo también. Que sería Shift más log y ya le saca de una vez por 10 y elevado a. Entonces lo puede utilizar también. Lastimosamente ahorita no puedo mostrarles porque no puedo encender mi cámara. Pero lo vamos a trabajar vamos a aprovechar unos minutos antes del parcial para poder practicar la próxima semana y que usted entre al parcial pues más tranquilo. Si aplicaron entonces, a ver, lo que son las conversiones, si quiero pasar de moles a átomos, tiene que ser de la siguiente manera. Colocamos lo que nos dan por el factor de conversión de tal manera que abajo quede lo que quiero eliminar. Moles se van con moles. Y arriba lo que quiero que me quede en la respuesta. Átomos. Entonces dejo los átomos arriba. Lo usé como esta primera forma, porque me dieron moles y lo quiero pasar a partículas. Entonces, arriba lo que quiero como respuesta, abajo lo que quiero eliminar, ¿sí? Eso es para cualquier conversión. Entonces, 4 por 6.02 por 10 a la 23 nos da 2.41 por 10 a la 24 átomos. Cuando vamos a dar respuesta en átomos o en moléculas, siempre vamos a responder como base 10, por favor. No sea chute, Homero. ¿Qué pasó? Así es más o menos la respuesta. ¿Estás mostrando algo a cámara? Sí. No se mira. Cállate, Homero. 2.408 por 10 a la 24. Sí, lo único es que se hizo ahí fue simplificar, ¿verdad? De 408 a 41. Se puede, sí, ahí tienen las respuestas. No se mira nada, Rambo. Solo queda 2.408 por 10 a la 24. Entonces, acá lo único que se hizo fue simplificar para que solo quedaran, aproximar, perdón es la palabra, para que solo quedaran 2 decimales. Los que lo están intentando hacer, excelente, porque están practicando. Si no lo hacemos, pues, ¿qué vamos a obtener de esto? Entonces, así es como podemos usar el número de Avogadro como factor de conversión. ¿Sí? ¿Siempre hay que aproximarlo o lo podemos dejar así como nos queda? Lo ideal son 2 decimales. Yo creo que ustedes ya saben aproximar a 2 decimales, ¿verdad? No, yo lo que me refiero es que siempre hay que aproximar. Sí, a 2 decimales. Recuérdense que trabajamos cifras significativas. Aquí hay, si mi pregunta me la dan con 3 cifras significativas, mi respuesta va a estar en 3 cifras significativas. ¿Ya? Y en notación científica, por favor. Esto es algo que indispensablemente tuvieron que haber practicado en la química 1, o si no, pues en física o en matemática. En alguna de esas 3 clases tuvo que haber practicado la notación científica. No lo vimos. Bueno, vamos a seguir repasando.
Moles y partículas. Bueno, esto me lo voy a saltar y vamos directo acá. A moles de elementos en una fórmula. A ver, antes de pasar, porque realmente no me gustaría que quedara inconcluso o no entendible, entonces vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces, ¿sí ven la pizarra? Sí. Sí, Sí, profesora. Hoy vamos a hacer algunas conversiones con el número de Avogadro. Vale, entonces vamos a practicar. Número 1, vamos a escribir, por ejemplo, 5.02 moles de CO2 a moléculas. ¿Cómo haríamos esa conversión? $5.02 moles por 6.02 por 10 a la 23. Partido 6.02 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. En este caso queremos moléculas, pues escribimos moléculas, porque estamos hablando de un compuesto. Y abajo vamos a escribir que estamos hablando de un mol. ¿Un mol de qué? Pues de CO2. Entonces aquí estamos hablando de moles de CO2 y aquí de moléculas de CO2. ¿Por qué pusimos abajo los moles? Para que se cancelen. Para poderlos cancelar. Perfecto. Entonces, en calculadora, por favor, sería 5.02. Ya sabemos que, a ver, y si no lo recordamos. Por lo de arriba vamos a multiplicar y por lo de abajo vamos a dividir. ¿Sí? Entonces aquí sería 5.02 por 6.02 por 10 a la 23 y nos da 3.02. 3.02 por 10 a la 24. Por 10 a la 24. Lo dejamos siempre en 2 decimales, por favor. Si le da, y hay que poner qué respondimos. Sería 3.02 por 10 a la 24, ¿qué? ¿Qué nos quedó aquí libre? Moléculas. Moléculas de CO2. Moléculas de CO2. Vale, entonces así vamos a aplicar. Esto es de moles a moléculas. Es lo mismo si vamos de moles a átomos. Entonces ahora hagamos un ejemplo al revés, ¿verdad? Que me den átomos y quieran pues moles. Entonces vamos a borrar esto. Vale, entonces ahora vamos que me están pidiendo que convierta 4.75 por 10 a la 23, a 24 pongámosles, átomos de, a ver, dígame un elemento que les guste. Cloro. Potasio. Cloro. A moles de cloro. Entonces, tenemos 4.75 por 10 a la 24 átomos de cloro y me lo están pidiendo en moles. Entonces, el único factor de conversión posible aquí, pues va a ser trabajar con el número de Avogadro. Este es el que nos ayuda a pasar de este tipo de sustancias de átomos a moles. Entonces, ya más adelante vamos a ver que los moles los podemos transformar a gramos, pero necesitamos primero saber utilizar el número de Avogadro para llegar a eso. Entonces vamos a colocar, esta sería la número 2. Vamos a colocar lo que nos dieron, que es 4.75 por 10 a la 24 átomos de cloro. ¿Hay que colocar todo eso? Sí, hay que colocar todo eso. Así, si usted especifica, sabe de qué está hablando.
Bueno, nuestro factor de conversión va a ser entonces el número de Avogadro. Pero como esta vez quiero eliminar átomos, ¿qué voy a poner abajo? ¿Y qué voy a poner arriba? Arriba va un mol. Muy dividido bien. 6.02. Un mol de cloro tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de cloro. Bueno, de esta manera vamos a eliminar átomos con átomos y la respuesta nos va a quedar en moles. Aquí es de aplicar bien la calculadora ustedes. Realmente esto no es difícil. 7.89 por 10 a la menos 24. A ver, apliquen bien la división, porque en este caso, aquí multiplicamos por 1, pero dividimos por 6.02 por 10 a la 2.86 por 23. 10 a la 48. Perdón, ¿cuánto les quedó? 4.75 por 10 elevado a la 24 dividido, si quiere aplique paréntesis, 6.02 por 10 elevado, ya la arruiné aquí, ahí está, 10 elevado a la 23, cierro paréntesis, igual 89. 7.89, de ahí está 0.3, lo dejamos solo en 7.89 moles de cloro. A ver, ojo con esto. Y quiero que use su lógica. Cuando hablamos de moles, estamos hablando que cada uno tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. Entonces vamos a, siempre que la respuesta le pida en moles, la mayoría de veces vamos a trabajar con números enteros. Pero cuando nos pidan respuestas en átomos, casi siempre nos va a quedar así, con notación científica, porque estamos hablando de muchos átomos. En cambio, moles son sustancias más grandes, pues van a ocupar menos. Entonces, los moles casi siempre la respuesta va a ser un número entero, o bueno, un número con decimales, pero un número natural, no en notación científica. Cuando hablamos de átomos, siempre va a ser con notación científica porque hablamos de demasiados átomos, para que estén seguros de su respuesta. O sea, Bueno, ahí no ¿se notamos entiende la mejor notación esto? científica ahí, señor. Cuando nos piden de átomos a moles, no ponemos la notación científica del resultado. No, si el resultado te da en notación científica, lo hiciste mal. Porque no va a dar. Porque No, esta cantidad la divides, entonces no te va a dar notación científica, solo lo escribes con números normales, Normal. ¿verdad? Decimales. Ah, Sí, entonces incluso aquí si no usted lo notamos aquí aplica bien en notación su científica. calculadora, no le va a dar una notación científica. Y Ahí revisen veas. el modo en que tengan la calculadora, por favor, lo más Señor. limpio posible. Así ¿Sí? se ve A mí la- me así dio notación científica. se ve la calculadora. Si le sale en notación científica la respuesta de esto, hay dos opciones, ¿va? O multiplicaron por esto en lugar de dividir, o el modo en que tienen la calculadora. Revisen que solo tenga la letra D. Sí tiene la letra D, entonces lo ingresé mal. Va, entonces ingrésalo conmigo. Es 4.75. A mí también me tiró notación científica y solo tengo la D. Va, entonces corrijan porque lo están ingresando mal. Entonces vamos a corregir esa Siga, parte. señor. Siga. A mí me salió 4.75 cinta por 10 elevado a la Profesor. 24 y lo dividen y luego del signo de división aplique paréntesis. Dividido 6.02 por 10 elevado a la 23. Cierra el paréntesis y ya le da igual. Y le tiene que salir 7.89. Ahora sí me tiró bien, Miss. Va, entonces, cuidado con cómo lo aplican en la calculadora. A veces se saben el procedimiento, todo calidad, pero llegan a la calculadora y ahí es donde Ahí está, se señor. confunden. ¿Ya? Ahí está. Así de salió. Vale, excelente. Entonces ya funcionó. Muy bien, vamos a borrar esto y vamos a pasar a lo siguiente, porque necesito explicar la última parte para ya dejarles la hoja de trabajo número 2. Realmente yo sigo peleando con que solo me hayan dejado un periodo para química cuando es un curso que necesita mucha práctica.
Entonces, ay, espérame, no puedo dejar de compartir. Ahí está. No es suficiente un periodo para esto. Sinceramente no. Preferiría 2 de química y 1 de biología, porque no... pero bueno, ahí estamos. Entonces regresemos a la presentación. Ya que practicamos cómo utilizar el número de Avogadro, pues vamos a empezar a hablar de los moles de elementos ya en una fórmula química. Entonces, moles de elementos en una fórmula. Lea bien eso. No estamos viendo moléculas de un compuesto, no, estamos hablando de moles de elementos, o sea, elemento por separado, pero ese elemento está dentro de una fórmula química. Entonces, los subíndices de cada número, estos números chiquitos que están a la par de cada símbolo, pues nos dicen cuánto hay de cada elemento en ese compuesto. Por ejemplo, el número de átomos de cada tipo de elemento. A ver, por ejemplo aquí, en este compuesto tenemos, ¿cuántos átomos de carbono? Por acá, si fueran tan amables. 9. Sí, hay 9. ¿Cuántos átomos hay de hidrógeno? 8. 8. ¿Cuántos de oxígeno? 4. 4. Lo que quiere decir que en el compuesto hay 9 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 4 de oxígeno. Los subíndices también nos dicen número de moles de cada elemento. Bueno, aquí está la fórmula química de la aspirina. Entonces dice, o sea, lo tomamos como átomos. Si viéramos solo un mol de esta sustancia, diríamos que un mol de aspirina tiene 9 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 4 de oxígeno. Pero si lo tomamos, por ejemplo, como una sustancia más grande, una cantidad más grande de este compuesto, puedo decir que hay 9 moles de carbono por cada 8 moles de hidrógeno y 4 moles de oxígeno. O sea, ese subíndice lo podemos tomar como átomos o como moles. Esas dos medidas. Ay, perdón. Es que tenía un gato aquí rondando y ya lo saqué. Bueno, entonces miren, podemos tomarlos como átomos o como moles, por favor. Entendiendo eso, ya vamos a poder ver en la siguiente diapositiva cómo trabajar con eso. Entonces, como con los subíndices de la fórmula de la aspirina, que es carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Tenemos aquí 9, 8 y 4 las cantidades. Podemos escribir los átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno en una fórmula o los moles de eso. Entonces, esto significa que de carbono hay 9 átomos de carbono o también lo podemos tomar como 9 moles de carbono. Es lo mismo. Lo podemos tomar por tamaño lo más diminuto que sería una molécula o lo podemos tomar como un mol de este compuesto. Ya ven, la palabra mol se utiliza bastante en química y su significado tiende a ser bastante, pues, a veces difícil de entender. Si tomo esto como una molécula, hablo que en una molécula de aspirina hay esta cantidad de átomos de cada elemento. Pero si tomo este compuesto como un mol de ese compuesto, por cada mol total de este compuesto tenemos 9 moles de carbono, 8 moles de hidrógeno y 4 moles de oxígeno. Entonces se puede tomar de esas dos formas. Con los subíndices de la fórmula de la aspirina, pues puede escribir los factores de conversión para cada uno de los elementos en un mol de aspirina. Entonces, imagínense, todo esto se puede definir como 9 moles de carbono por un mol de aspirina o un mol de aspirina por cada 9 moles de carbono que usemos. Vamos a tener 8 moles de hidrógeno en un mol de la aspirina. O vamos a tener un mol de aspirina por cada 8 moles de hidrógeno que usemos.
Vamos a tener 4 moles de oxígeno, se van a usar para poder armar un mol de aspirina. O vamos a tener un mol de aspirina por cada 4 moles de oxígeno que se usen. O sea, estas son las conversiones, los factores que podemos sacar de una fórmula química. Y estos factores se utilizan para poder realizar el siguiente procedimiento. ¿Qué les conviene aquí? Utilicen esta parte. Los subíndices que se pueden escribir como átomos o como moles. O sea, átomos en una molécula o moles en un mol del compuesto. Así lo podemos usar. A ver, algo que no se haya entendido para volverlo a explicar ahorita. Miss, entonces digamos que átomos y moles son lo mismo, ¿va? Depende de lo que estás hablando. O sea, se puede tomar como lo mismo, pero átomos cuando hablamos de una molécula de esto, del compuesto. Pero hablamos de moles cuando hablamos de un mol del compuesto. ¿Sí? O sea, no son exactamente lo mismo, porque ya sabemos que átomos en un mol hay 6.02 por 10 a la 23, o sea, son diferentes las cantidades. Pero depende cómo los tomamos. O sea, estos subíndices en la fórmula lo podemos tomar como átomos o como moles, dependiendo si hablamos de una molécula del compuesto, serían átomos. Un mol del compuesto serían moles de cada elemento, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Yo sé que puede ser un poco confuso, pero se entiende mejor ya cuando lo aplicamos. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. No. ¿Hay que copiar, pues, Miss, o no? Solo si quieres tener material para estudiar. Ah, no quiero. Muy bien. Explicamos el procedimiento entonces. ¿Cómo calcular los moles de un elemento que está dentro de un compuesto? Aquí viene que tenemos que poder aplicar el factor de conversión. Entonces, ahí vamos a tener, por ejemplo, la pregunta va a decir, ¿cuántos moles de carbono hay en 1.50 moles de aspirina? Que es esta fórmula química. O sea, me están preguntando solo por carbono. No me están preguntando por los demás, entonces tengo que sacar por separado al carbono. Entonces, ¿qué me dan? Me dicen que hay 1.50 moles de aspirina y me dan la fórmula molecular también, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos? Los moles únicamente del carbono. Entonces, se va a escribir un plan para poder sacar esto. Entonces, ya sé que en un mol de aspirina hay 9 moles de carbono. Entonces, sé que mi factor de conversión va a ser 9 moles de carbono por cada mol de la aspirina. O un mol de aspirina por cada 9 moles de carbono. O sea, lo puedo usar de arriba o abajo, no importa. Ahora veamos el problema, cómo lo vamos a utilizar. Tenemos 1.50 moles de aspirina por abajo lo que quiero eliminar. Entonces, abajo dejo un mol de aspirina. Así, moles se van con moles de la aspirina y arriba coloco la cantidad de moles de carbono, que aquí en este caso van a ser 9 moles de carbono. Entonces 1.50 dividido 1 y luego por 9 y nos da 13.5. A ver, aplíquenlo en su calculadora, por favor. 1.50 por 9, 13.5. Entonces, hagamos lo que dice acá. Dice, ¿en cuántos moles de aspirina están contenidos 0.480 moles de oxígeno? Anote la pregunta, por favor, y ahorita la vamos a resolver. Porque me la va a dictar. Entonces, anote la pregunta y este ejemplo también. Anote la pregunta, el procedimiento de cómo lo resolvimos y la pregunta número 2 para poderla resolver. Tenía una pregunta. Lo que dice aquí, escribe un plan para convertir moles de un compuesto en moles de un elemento.
O sea, significa que el subíndice que vamos a, digamos así, dicho de esta manera, mis palabras, agarrar el carbono, eso sería el primer elemento y ya no los demás, que sería el 8 y el 4, sino que solo se agarraría Exacto, el primer elemento, que es carbono. porque El solo subíndice eso sería te están 9. preguntando. Ah. O sea, depende de la Exacto. pregunta, ven los dos Ajá. elementos. ¿Cómo? O sea, dependiendo de la pregunta, es lo que yo voy resolviendo acá. Exactamente, depende qué te pregunten. Si te pidieran, vamos a hacer otro ejemplo con este mismo, porque si nos piden hidrógeno, pues hacemos del hidrógeno. Si nos piden de carbono, pues hacemos del carbono, depende qué te pidan. No sé si ya copiaron para poder hacer un ejemplo ya en la pizarra. Todavía no. Va, denle. Bueno, lo que hay que copiar, Miss. Seguimos contigo, pues el procedimiento sería para que tengas un ejemplo y puedas hacer tu hoja de trabajo y poder responder el parcial, que esto viene en el parcial. Que no le diga nada a Erwin, señor, ese ya sabe. Va, por favor, aprovechemos el tiempo de clase. Si hay interrupciones así en el video, no puedo subirlo a YouTube y no va a poder repasar esto si es que repasa utilizando esos videos. Cállate, Homero. Bueno, vamos entonces a resolver unos ejemplos. Vaya. Antes de hacer esto, voy a resolver con la misma fórmula, que era carbono 9, hidrógeno 8 y oxígeno 4, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurriría si nos preguntan, por ejemplo, nos van a dar un planteamiento del problema, ¿verdad? Y nos dicen cuántos moles de oxígeno hay en 3.75 moles de aspirina, C9H8O4. Les digo aspirina porque ácido acetil salicílico está muy complejo para estarlo repitiendo a cada rato. Entonces, aspirina. Vaya. ¿Cuántos moles de oxígeno? Me están pidiendo oxígeno, entonces vamos a tomar pues solamente esto. Entonces yo sé, factor de conversión, que en un mol de C9H8O4, o sea, de aspirina, ¿cuántos moles de oxígeno hay? 4. Exacto, 4. eso nos dice el subíndice. Entonces hay 4 moles de oxígeno. Este va a ser mi factor de conversión. Entonces ya solo hago la conversión. ¿Cómo la vamos a hacer? Lo primero que colocamos es el dato que nos dan. Aquí solo nos dieron este número. Entonces eso vamos a colocar. 3.75 moles de C9H8O4. O sea, ese fue el dato que me dieron. Y quiero descubrir los moles de oxígeno. Entonces, arriba dejo al oxígeno y abajo los moles de la aspirina, que es lo que quiero eliminar. Entonces, el factor de conversión en este caso no lo podemos usar como lo dejé aquí escrito. Lo vamos a usar al revés. Entonces, arriba lo que quiero que me quede de respuesta. 4 moles de oxígeno y abajo lo que quiero eliminar. 1 mol de las. De este modo, al multiplicar por lo de arriba y al dividir por lo de abajo, se eliminan moles de aspirina con moles de aspirina. Y la respuesta nos va a quedar en moles de oxígeno. 15 ¿sí? moles.
15. Muy bien. 15. 3.75 por 4. Y si usted quiere lo divide dentro de 1, pues nos da lo mismo. Y la respuesta nos va a quedar como 15 moles de oxígeno. Ya. A ver, les pregunto, ¿está complicado esto? No, profesora. No, Miss. No, profesora. Vale. Lo único es que en química no hay factores de conversión que vayamos a utilizar con todas las sustancias. El único es el número de Avogadro. De allí, nuestros factores de conversión van a salir de la propia fórmula química. Entonces hay que aprender a obtenerlos de allí. Los subíndices nos dicen esa información. O sea, ¿esto de dónde salió? Pues del subíndice 4 que tiene aquí el oxígeno. Por eso digo que aquí hay 4 moles de oxígeno por 1 mol de esa sustancia. ¿Ya? También me pueden pedir conversiones por átomos. Espero que copien el ejemplo. Entonces, esto es de mol a mol. Está bastante sencillo. Pero también me pueden pedir la cantidad de átomos. O sea, aquí me pueden decir átomos en lugar de moles. Y eso vamos a hacer justamente ahorita. Solo si me dicen si ya copiaron este ejemplo. Ya, señor. Vale. Ya, profesora. Mano, una vez por todos. ¿Mande? Todavía no. Todavía no, Miss. Ya, Ese Homero. Si tuvieran unos minutos, yo puedo seguir dando otros ejemplos. Si alguien se quiere quedar después de las 1:30 y no le ha entendido bien al tema, con mucho gusto yo me quedo para explicar al menos un ejemplo más para que podamos comprender. Ahorita solo quiero darles el ejemplo a todos de cómo cómo averiguar átomos en esto, ¿verdad? Para que me entiendan. Y voy a usar este mismo ejemplo. ¿Ya podemos eliminar o todavía no? Ya, Miss, gracias. Muy bien. Vale, muchas gracias a ustedes por prestar atención. Vale. A ver, entonces, digamos que aquí no me dijeron moles, sino que me dijeron átomos. Ahí me ponen el asunto un poquito más complicado, ¿verdad? Porque no me están pidiendo moles, me están pidiendo átomos de oxígeno que hay en 3.75 moles de aspirina. Ya tengo este factor de conversión. ¿Cuál otro creen que nos va a ser de utilidad? Mi sería ese el que ustedes dicen, el de 6.02 por 10 elevado a Muy bien. 23. Que un mol de un elemento, por ejemplo aquí del oxígeno, va a tener 6.02 por 10 a la 23 átomos. Ay, ya vino la luz. Bueno, entonces tenemos aquí este otro factor de conversión también nos va a servir. Entonces ya solo lo metemos a la fórmula. Entonces decimos que tenemos 3.75 moles de C9H8O4. Esto les puede resultar tedioso, pero realmente ayuda a entender mejor el asunto. Entonces, esto fue lo que me dijeron aquí en el problema. Dice, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en 3.75 moles de aspirina? Esto fue lo que me dieron, moles de aspirina. Y eso coloco primero. No puedo saltarme y escribir de una vez un mol y 6.02, no, porque esto es un mol específico de oxígeno. Entonces, no puedo pasar si no he convertido los moles del compuesto a los moles específicos del oxígeno. Entonces, hacemos pues lo que habíamos puesto en la anterior, que en un mol de aspirina hay 4 moles del oxígeno. Entonces, eliminamos moles de aspirina con moles de aspirina. Pero como yo no quiero mi respuesta en moles y me la están pidiendo en átomos, entonces esto continúa. ¿Cómo va a continuar? Pues ahora con este segundo factor de conversión, que es el número de Avogadro. Abajo lo que quiero eliminar. Entonces abajo coloco que en un mol de oxígeno
hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces así elimino moles con moles y la respuesta ¿en qué nos queda? Pues en átomos. Entonces, a ver, en la calculadora se puede hacer todo de una vez. Si usted quiere, aquí le da igual y agrega esto, ya como usted prefiera. Entonces, trate de que le vamos paso a paso para que nos salga bien. 3.75 por 4. O sea, por arriba ya sabemos que multiplicamos por y por lo de abajo dividimos. 3.75 por 4 sabemos que nos da 15. Ahora ese resultado lo multiplicamos por 6.02 por 10 elevado a la 23. Y lo esto es multiplicación. Y lo dividimos dentro de 1. Nos va a dar lo mismo. Sería 15 por 6.02 por 10 elevado a la 23. ¿Cuánto les dio al final? 9.03 por 10 a la 24. ¿Y ahí de qué estamos hablando? Átomos. Átomos de aspirina.